Con nuestro primer invitado. Así es, que es justamente un economista, socio por lo demás de la consultora Apoyo, el señor José Carlos Saavedra. Muy buenos días, señor Saavedra. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Mónica. Bueno, ustedes como consultores están obligados a reunir una base de datos amplísima, tomar en cuenta todos los factores, tanto económicos como sociales, ambientales y en este caso sanitarios, para hacer previsiones de lo que puede pasar en uno u otro escenario. ¿Qué cosa es lo más importante? ¿Qué debemos tener en cuenta quien está buscando imaginar un poco cómo se presentan las semanas que vienen y los meses que vienen? Gracias por tu pregunta. Efectivamente, ¿no? Tenemos que ver todo el escenario y todo el contexto, tanto económico como político, y creemos que podemos decir que es bastante probable que independientemente de quién gane las elecciones, las próximas semanas, meses, vamos a ver un entorno complicado, ¿no? Caracterizado por inestabilidad política, ¿no? Mónica mencionó hace un momento de la baja representatividad, ¿no? Con la que entran los candidatos a hacer gobierno, la fragmentación del Congreso, demandas ciudadanas bastante intensas y justificadas por el fuerte daño que ha generado la pandemia en la población y porque ha revelado problemas muy serios en nuestro sistema de protección social, pero en un contexto político así, en el que es difícil lograr alianzas y no se discuten, digamos, soluciones técnicas a los problemas, sí vemos que esto genera un riesgo muy elevado de populismo, tanto a nivel microeconómico, me refiero al manejo de algunos mercados, lo cual dificulta el crecimiento económico, ¿no? La creación de empleo, pero lamentablemente en este escenario también vemos poco espacio, por esas razones, para ver reformas consistentes que son urgentes para mejorar la competitividad del país o mejorar la gestión del sector público, ¿no? José Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Por eso justamente me refería yo, los escenarios van a ser complicados, nadie lo duda, gane quien gane las elecciones por las razones que se han esbozado, es decir, la falta de legitimidad que van a tener que ganar a pulso, porque queda claro que el 80% de la gente en la primera vuelta no ha votado por ninguno de los dos candidatos. Pero ¿cuál debería ser la actitud? Más allá de la visión país que pueda tener uno y otro, ¿no? Más allá de los escenarios concretos, ¿cuál debe ser la actitud de los ganadores y los derrotados? Porque a mí lo que me preocuparía es que considere el ganador que tiene un cheque en blanco para hacer lo que le venga en gana y el perdedor considere que tiene que vengar una circunstancia determinada porque en números, digamos, pueden estar sumamente parejos. Entonces, esas actitudes de por sí, más allá de lo que puedan ejecutar, va a imprimirle un factor adicional a la inestabilidad del país. Sí, totalmente de acuerdo. Digamos, lo correcto es tener una actitud de diálogo, ¿no? De tender puentes para poder canalizar de manera adecuada, de manera institucional y con respeto al orden democrático, ¿no? Estas demandas ciudadanas. Y en el aspecto económico, que es el que más manejo yo, me parece que algo que deberíamos ver y que lamentablemente no estamos viendo en campaña es sentarnos a conversar acerca de cómo mejoramos aquello que falló, que claramente falló y que se reveló. Tema grave, señor Saavedra. Permítame que lo interrumpa para ir a una franja electoral y retomamos ese tema que ha mencionado como respuesta a Mónica Delta. ¿Qué es lo que falló? No lo... Muy bien, seguimos en Ampliación de Noticias. Fernando Carballo y quien habla, Mónica Delta, conversando con José Carlos Saavedra, que es economista principal de Apoyo Consultoría. Y la pregunta, digamos, que estaba él desarrollando en respuesta, tiene que ver con el día siguiente de la elección y los escenarios que se puedan plantear. Yo preguntaba, opinaba en realidad, que va a tener que ver mucho la actitud de ganadores y derrotados en general, porque evidentemente desde ambos lados se ha levantado una enorme expectativa de la gente de que las cosas van a cambiar como una especie de varita mágica, y esto no va a ocurrir, y entonces la calle se va a poner súper dura, va a haber demanda, va a haber protesta. Entonces, ¿cómo enfrentar eso desde el punto de vista de las propias autoridades elegidas, no? Sí,
efectivamente hay muchos aspectos que se pueden mejorar y que la pandemia ha revelado dónde están nuestros puntos más débiles. Yo quería mencionar algunos, ¿no? El primero es acerca de nuestro sistema de protección social, que no respondió de manera adecuada a un contexto de urgencia, de emergencia, como fue la pandemia. Eso tiene que ver con la falta de información incluso que el Estado tiene acerca de los ciudadanos, dónde están y quiénes son, cuántos somos, etcétera. Otro aspecto es la gestión pública, ¿no? Fue una situación que exigió mucho de respuesta rápida y adecuada, de coordinación entre diferentes instituciones del Estado, tanto entre gobiernos locales, regionales, gobierno central, con el poder legislativo, etcétera. Y en tercer lugar, quisiera mencionar también que falló aquellos mecanismos de control que deberían existir para asegurar que las leyes sean de calidad y que respondan a problemas concretos y que los instrumentos que estas leyes diseñan sean adecuados para el problema que uno busca resolver. Aquí nos falta, por ejemplo, mecanismos que aseguren el debido proceso, ¿no? Que haya discusión, que haya debate técnico también entre las partes afectadas por las leyes y un adecuado análisis de costo-beneficio que, como sabemos, no se realiza, ¿no? Señor Saavedra, lo que más afecta a los ciudadanos es el empleo. Y sabemos que muchísimos peruanos, millones, han perdido su empleo como consecuencia de la pandemia y tenemos entendido que ustedes, en la consultora Apoyo, han hecho escenarios rigurosos para prever cómo evolucionaría la creación de empleo según que gane uno u otro de los candidatos en pugna. ¿Puede darnos informaciones sobre este punto? Efectivamente, hemos hecho escenarios los cuales incorporamos, digamos, en nuestras proyecciones lo que cada candidato ha dicho que va a hacer, ¿no? Estamos asumiendo que cada uno cumple con lo que está diciendo. Obviamente eso puede cambiar, como suele cambiar, pero estamos asumiendo que cada uno demasiado frecuentemente cambia, respecto de lo que se dice a lo que se hace, ahí hay una distancia a veces larga. Exacto, pero asumimos eso y también consideramos en el caso de las medidas que ha anunciado el candidato Castillo, hemos también usado como referencia la historia que se repite también lamentablemente muy frecuentemente en América Latina del ciclo populista, ¿no? Hemos visto esto ya en el Perú antes de los 90, hemos visto esto en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, y siempre se repite el mismo ciclo. Lamentablemente tenemos mucha evidencia para poder hablar de escenarios en estos casos. Entonces, para el caso de escenario Castillo, hemos asumido que se realiza una asamblea constituyente y que se realizan cambios importantes al capítulo económico de la Constitución, ¿no? El artículo 60, 62, 70, 84, que básicamente lo que hacen es proteger los contratos, la propiedad privada, que hoy día restringen que el Banco Central financie al fisco. Entonces asumimos que se van a realizar también algunas expropiaciones, como ha sido mencionado en campaña, gasto público muy fuerte, incremento de la deuda pública, y en ese contexto nos parece que lo más probable, si se aplican estas medidas, que se repita la historia de otros países de América Latina, en los cuales durante un periodo inicial se da lo que se llama la ilusión de la bonanza, que es un crecimiento económico y del consumo artificial inflado por el gasto público, mientras que se deteriora la capacidad productiva del país, mientras que cae la inversión privada y mientras que cae el empleo formal. Pero la sensación es de mejora porque el gasto público soporta todo hasta que la factura se tiene que pagar. O sea, como ocurrió en la primera parte del gobierno de Alan García, entre el 85 y el 87. Sí, y como ha ocurrido, como menciono, también en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, la pregunta en realidad difícil de responder no es cuándo se tiene que pagar la factura con mayor inflación, mayor pobreza, mayor desempleo. No la pregunta es si se tiene que pagar o no, sino cuándo se tiene que pagar, ¿no? La factura al final llega. En estos países que he mencionado, se pudo sostener el crecimiento 8 o 9 años hasta que se empiece a estabilizar, y hoy día tenemos, por ejemplo, en Bolivia, una deuda pública de 80%. En Perú, después de la crisis, es 35%.
En Bolivia el déficit fiscal es 9%, la pobreza ha bajado, pero ha bajado menos que en el Perú, ¿no? Y tiene un nivel de ingresos que son la mitad del Perú. Estamos por ver recién en la historia boliviana, por ejemplo, todo el ajuste que va a ser necesario y van a tener que empezar a pagar las facturas, ¿no? Señor Saavedra, hay algunos sectores productivos que están mejorando notablemente. El día de ayer, la Cámara de Comercio de Lima ha dado cuenta de un aumento de las exportaciones a China en más del 62% en los 4 primeros meses de este año. Y algunos productos, como la pota o los langostinos, han aumentado su volumen de exportaciones en más de 230%. Por eso quisiera saber cuáles sectores productivos se podrían ver más afectados si se produjese, Dios no lo quiera, esta ola populista, que es uno de los escenarios que está usted contemplando como las políticas económicas posibles que se aplicarán desde el 28 de julio. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Los sectores más afectados por una coyuntura así serían claramente los más vinculados a la inversión privada, ¿no? Que es la que se desploma cuando empezamos a manipular la economía y empieza a jugarse con los precios, etcétera. En ese sentido, los sectores más afectados serían, por ejemplo, el sector construcción, el sector de industria no primaria, ¿no? En cambio, aquellos sectores vinculados a las exportaciones, que son los que tú, Fernando, has mencionado, no son los más afectados, porque hoy día, en realidad, lo que hoy día estamos viendo es un entorno internacional muy favorable para el Perú. Si es que no estuviésemos en esta coyuntura política de elevada incertidumbre, tendríamos un crecimiento mucho más fuerte, estaríamos viendo el crecimiento de la inversión privada y principalmente crecimiento de la inversión minera, porque los precios de los metales están en niveles sumamente altos. Entonces estos sectores serían los menos afectados en realidad en el corto plazo, y también los sectores, como dije, que son un poco serían variantes en el tiempo, serían los vinculados al consumo, servicios, comercios. En el corto plazo creemos que se van a ver beneficiados por el avance de la vacunación, por ejemplo. Tomamos nota entonces de los elementos que nos ha dado.